Y para conocer la opinión de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social con respecto al anteproyecto presentado por el presidente en esta semana, es que ponemos los puntos sobre la mesa. Y ya estamos recibiendo a Karina Sosa, integrante de la directiva de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Karina, bienvenida, un gusto. Muchas gracias, buenos días, un gusto también para mí. Terminó la gira de presentación de lo que sería el anteproyecto de la reforma previsional. Primero se presentó a los partidos integrantes del gobierno, de la coalición, luego al Frente Amplio y finalmente ayer al PIT-CNT y a la Cámara de Empresariales. Ustedes han tomado, el PIT-CNT toma partido obviamente en contra, con relativamente poco tiempo, ya de pique está mal el proyecto. Hay algo que, digo, con tiempo de análisis, pero aparentemente ya de entrada no convenció. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que es muy importante, y es que no es que desde el anteproyecto se producen estas manifestaciones. Nosotros venimos de un trabajo consciente y muy respetuoso y muy serio desde que se plantean los diagnósticos de la comisión de expertos y después las recomendaciones, ¿verdad? O sea que más o menos uno ya va viendo y vislumbrando para dónde iba a ir el anteproyecto. De todos modos, el anteproyecto tiene que ver con las recomendaciones, pero no es tan parecido. Es bastante diferente. Si uno lo compara y hace un paralelismo entre uno y otro, se da cuenta que realmente estuvieron trabajando, pareciera que de forma paralela a la creación del diagnóstico, las recomendaciones y finalmente el anteproyecto, como en el mismo tiempo, ¿verdad? Karina, perdón, sondeando. Una profundización. Cuando hablamos de una comisión de asesores, ¿es quién la forma, a quién de alguna manera responde? ¿Quiénes fueron los que hicieron estas recomendaciones? Bueno, la ley de urgente consideración crea la comisión de expertos con Rodolfo Saldain como presidente de la misma. Corredactor de la ley anterior, entre el año 95, 39 del 95, se promulga la ley 6713, que ¿cómo lo ve el PIT-CNT a esto? Lo podría ver como un fracaso, porque es verdad que íbamos a tener 2 jubilaciones, sí, es cierto. Ahora, ¿cuál fue el resultado de introducir el lucro en la seguridad social? ¿Tenemos mejores ingresos? No. ¿Qué quiere decir introducir el lucro o ver esto o a la jubilación como un gasto y no como, por ejemplo, un derecho? Bueno, primero decir que la jubilación es un derecho. La seguridad social toda es un derecho humano fundamental y esto no es una reforma de seguridad social, es una reforma de jubilaciones y pensiones. Segundo, decir que el lucro es haber creado en la ley 16713 las AFAPs, que lo que hacen es dividir el aporte de los trabajadores y dejarle solo una parte al BPS y la otra migra a empresas privadas. Si bien tenemos una AFAP que es privada, una sociedad anónima de capital público, no deja de ser una privatización de los aportes de los trabajadores. Entonces, la pregunta es, ¿por qué están tan contentos los empresarios con este anteproyecto? Básicamente porque a ellos no les va a mover la aguja, porque no se propone ninguna medida que profundice el aporte de ellos en esta situación. Cuando sabemos que, por ejemplo, en la industria y el comercio, el trabajador paga el 15% y el empresario la mitad, y en muchos casos no pagan nada porque están exonerados. Nosotros entendemos que esta política pública que debería de ser de Estado, trascender a cualquier gobierno, y no que cada gobierno viniera a poner diferentes reglas para retirarse una vez que uno trabaja la suficiente cantidad de años como para generar el derecho, debería de ser una cuestión más abarcativa y no que estuviera midiéndose en costos políticos. ¿No es un desafío para este gobierno o para cualquiera anteriormente haberse encargado de este tema que ha quedado pendiente desde hace administraciones? Es un desafío, pero de la forma que lo están planteando, lo vamos a poner en marcha y dentro de 20 años se va a ver la diferencia. Quiere decir que no se van a hacer cargo de lo relevante,
porque como dije antes, la 16713 es del año 96, empieza a regir en el año 96, y los efectos se vieron cuando se jubiló la primera persona por el sistema mixto. Que hay que decirlo, el Banco de Previsión Social paga jubilaciones mínimas de 15.500 pesos, aunque tu salario básico jubilatorio, lo que te dé realmente que te tienen que pagar, sea 4.000 o 5.000 pesos. O sea que ¿Hay una jubilación mínima? Mínima, hay una jubilación mínima. Y no es que le corresponda a la persona por lo que aportó, sino que el Banco de Previsión Social da las garantías. En el caso de la SAFAP, no solamente no da las garantías, sino que genera todas las incertidumbres posibles, porque la persona hasta que no se va a retirar no sabe con cuánto va a contar. ¿Y por qué pensás que la gente va a optar por siempre y cuando sea opcional? ¿Puede optar la gente por la FAP o no por la FAP? No, la gente no puede optar. En este caso no va a poder. Ya no podía. Antes podía porque tenía que tener un requisito de ganar hasta 71.726 pesos. Podía no estar afiliada, ¿verdad? Ahora no. Ahora entra directamente a la FAP. Y hay un problema peor. Hay casos particulares de gente que está obligada a estar en una FAP, mi caso es uno de ellos, y yo tenía la opción del artículo 8, que lo que hace es dividir el dinero de ese piso base, el 15% de ese dinero va la mitad para la FAP, la mitad para el BPS. Esa es una causal de déficit, de lo que ellos le llaman el déficit. Ahora cambiaron el relato y se fueron a los puntos del PBI como para la mantención del gasto, ¿verdad? Pero bueno, eso lo podemos ver en una segunda instancia. Revoqué esa decisión porque no estaba de acuerdo en dividir mis aportes. Yo quería que todo el dinero fuera para el Banco de Previsión Social, que es el organismo que le garantiza a la gente sus derechos. Y ahora, con el anteproyecto de la forma que está redactado, los nuevos trabajadores ingresan obligados. Y los que estamos en el anteproyecto lo que dice es: facúltase al Poder Ejecutivo a ingresar a los trabajadores como yo o a aquellos que estén en el régimen de transición. Que superan los 71.000 pesos. Exactamente. Entonces, ¿yo no estoy vulnerada en un derecho cuando acabo de hacer una revocación porque por ley me corresponde? Entiendo que sí porque yo quiero aportar a la empresa pública para la que trabajo. Y hay que decir otra cosa. Todo mi respaldo y todo mi apoyo a la Asesoría General de Seguridad Social del Banco de Previsión Social. Es una oficina compuesta por técnicos y profesionales con una trayectoria intachable. No corresponde de parte del presidente de la República cargar las tintas sobre esa parte del BPS que ha hecho un trabajo impecable y con toda responsabilidad durante más de 30 años, que son profesionales de ley, que han trabajado con todos los gobiernos y que sus proyecciones son tan serios y tan éticos como su procedimiento dentro del organismo. No está bien culpar a otros por no poder cumplir con promesas que se hacen en campaña electoral. No es correcto, no es justo para nuestros compañeros. Para mí son compañeros de trabajos y se merecen el respeto debido por esa trayectoria que mencionaba. ¿Qué opinan del aumento de la edad jubilatoria, ¿no? Del límite de 60 a 65, cuando uno ve que mucha gente, obviamente, tenemos mejor calidad de vida, rendimos más, y la gente, cuando hablan de la jubilación, me quedan 2 años para jubilar, no lo dicen con mucha felicidad, por lo menos la mayor cantidad de las personas. No sé si es un discurso aprendido o es la realidad, pero sin duda, jubilarse es una etapa, es el fin de una importante etapa de la vida. Pregunto si no es bueno que personas tengan totalmente hábiles y funcionales puedan seguir trabajando hasta los 65. Capaz que ustedes le ven otra vuelta. Nosotros lo que vemos es que la persona tiene derecho a elegir, hasta ahora. Ahora, si se le impone que tiene que quedarse, no sé si lo vería con buenos ojos. Hasta ahora tiene, perdóname, ¿no? Ahora tiene a 60. ¿Y qué quiere decir derecho a elegir? ¿Entre qué puedo elegir? Se puede 60 ir o se puede quedar. Seguir trabajando. De hecho, el promedio de retiro es de 63 años. Nadie se va a los 60 por lo general. Generalmente. Generalmente. Entonces... ¿Y ahora cómo sería que no puede elegir? Y porque se le aumentaría a 65 la edad de retiro. Pero si se aumenta a 65, la gente... ¿Es 65 el límite o 65 y puedo seguir?
Es 65 y puedo seguir. O sea que también puedo seguir eligiendo. Puedo seguir eligiendo a partir de 65. Sí, pero claro. vamos a usar un ejemplo que usó el presidente de la comisión de expertos cuando presentó el anteproyecto. Fanay, sí. Bueno, él dijo, una persona que hoy esté ganando 20.000 pesos, imagínese usted una persona con un sueldo de 20.000 pesos, ¿verdad? Está difícil para sobrevivir con eso. Se va a jubilar con 20.000 pesos, aunque no le corresponda. Y eso es solidaridad. Entonces yo pensaba, bueno, sí, se va a jubilar con 20.000 pesos. Esa persona hoy se jubilaría con 15.500 más lo que le toque por la FAP, ¿verdad? Si se jubila con 15.500 más lo que le toque por la FAP a los 60, cuando tenga 65 con los aumentos sucesivos, ¿no estaría cobrando 20.000 pesos igual? No sé. Sí, porque uno tiene que hacer los cálculos, más o menos, suponga el peor de los escenarios, un 6% de aumento. Llega a los 20.000 pesos en 5 años. Y sin embargo, trabajó 5 años más, aportó 5 años más y estuvo 5 años menos descansando en su casa. O sea, ¿cuál es el beneficio? ¿Dónde está el ahorro ahí? Porque acá el concepto de hacer estos cambios es mantener el gasto del PBI en un límite que imaginan deseable. Ahora, vamos a ponerlo en términos prácticos. ¿La seguridad social tiene que tener un valor o es una inversión? No hay seguridad social si no hay una buena política de empleo. Y el problema que hoy tiene el país es de generación de empleo. Lamentablemente es así. Karina, para ir cerrando, en todas las elecciones hay un plebiscito. Siempre. Sí. Si uno mira para atrás, toda la elección hubo un plebiscito. ¿Es posible que esto se lleve a plebiscitar o alguna otra forma de votación y de elección popular? Y bueno, la única manera de eliminar las AFAP es modificando la Constitución de la República, porque es una ley que es privativa del Poder Ejecutivo y por referéndum no se puede derogar, ¿verdad? Sería una muy buena señal del sistema político que entendiera que el BPS da todas las garantías. Yo escuchaba recién a la vicepresidenta hablar del banco de leche y recordaba una bipartita política que tuvimos con la administración hace 2 o 3 semanas y hablaban de que era muy caro sostener el banco de leche que tiene el Banco de Previsión Social. Yo pregunto si la población sabe todas las prestaciones que BPS le brinda a la población y que no está contabilizada dentro de lo que se habla ahora de la reforma, ¿verdad? Porque el BPS es un gran paraguas de protección social a nivel de todas las edades, y también se hablaba del MIDES, de aquellos niños que no están concurriendo a la escuela, que por eso se cortaría el beneficio de la FAMP. Decirles que eso se controló siempre, que no es que este gobierno tuvo la idea de hacerlo, eso siempre se controla con la asistencia. Yo trabajo en ese sector y me consta. Recuerdo, le decía a mi compañero que me acompañaba ahora, que en el 2014, en el gobierno de Mujica, de un día para el otro se dieron de baja 30.000 asignaciones familiares por este motivo de no asistencia a la escuela, y parece que nadie se acordara. Esto es una práctica común dentro de BPS. BPS es un organismo serio, un organismo que da garantías, un organismo que trabaja bien. El único problema que tenemos ahora es que el gobierno y la OPP no autorizan el ingreso de personal. Hemos perdido 600 funcionarios desde 2015 a la fecha y no es posible ninguna reforma globalmente seria con ese nivel de atención al público que no cubre las necesidades básicas. Perfecto. Una preguntita más, ya que estamos en esto, y más allá de si el plebiscito o no el plebiscito, esto puede, la extensión, ¿no?, del límite de jubilación a los 65 años, ¿puede llegar a tener un impacto para atrás en el ingreso al trabajo de la juventud? Y claramente, yo lo dije hace un rato, no hay reforma de la seguridad social que pueda prosperar si no hay una buena política de empleo. Entonces, si no genero empleo para las nuevas generaciones y retraso la salida de las actuales, genero 2 problemas. Ese y el otro problema es que puede haber colectivos de trabajadores que por la naturaleza de su trabajo puedan verse enfrentados a situaciones médicas complejas. Entonces pueden estar solicitando la jubilación anticipada por imposibilidad física.
Entonces generaría dos problemas: el ingreso de las nuevas generaciones y el retiro de las actuales por imposibilidad física, que ese también es un derecho que se estaría viendo vulnerado si cambiara la forma de cálculo, que hoy es del 65% sobre el salario básico jubilatorio calculado. Y teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que aportan a la Caja de Industria y Comercio, ¿no?, que creo es la de mayor volumen de aportes, la posibilidad de que estas personas de cualquier caja se jubilen pero puedan seguir trabajando de otra cosa, porque de repente en Industria y Comercio vos te jubilás y si sabés hacer eso, vender, comerciar, digo, no... Por ahí no podés hacer en industrial o meterte en otra caja. ¿Lo ves viable esta posibilidad de ampliar las posibilidades luego de la jubilación? Depende. Si le estoy quitando la posibilidad a otro de tener ese trabajo, le estoy quitando el puesto de trabajo a una persona que lo necesita y no tiene ningún otro ingreso, ¿sería porque la jubilación no me está alcanzando o porque yo quiero seguir trabajando? Hay que evaluarlo, porque una cosa es trabajar por gusto y porque me siento en condiciones de seguir haciéndolo. Y otra cosa muy diferente es tener que trabajar por obligación porque no me alcanza el dinero. Son cosas distintas, son visiones diferentes. Acá la política pública tiene que ser trabajo, aporto, pero si quiero seguir trabajando y quiero seguir aportando, está bien. Ahora, hay que manejar ciertos niveles profesionales, hacerlo mediante sociólogos y estudios serios, y llevar adelante una política de empleo sostenible. Eso hace a una buena política pública que quiere realmente ayudar a toda la población. Bien. Karina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes. Placer. Igual.